Buen día, gente laura. Estamos listos para comentar toda la actualidad política argentina y sobre todo el tema del Pacto de Mayo que propuso Milei. Un pacto muy importante para Argentina y muy importante para la reconstrucción de las nuevas propuestas que tiene Milei para el cambio de la Argentina. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay que tener un consenso entre los diferentes gobernadores, sobre todo los diferentes referentes políticos del país, para llevar adelante un modelo que cambie la Argentina. Ese modelo es el que propuso Milei y que lamentablemente la casta de forma muy ridícula primero aprobó en el Congreso en primera instancia y después lo bajaron por no aprobar punto por punto esa reconstrucción de la Argentina que plantea Milei. Y hay que recordar que, por ejemplo, las facultades extraordinarias que Milei ha pedido son facultades que ya se fueron entregadas en el pasado a Alberto Fernández durante 3 meses y a otros referentes políticos, presidentes durante los últimos mandatos. Macri las tuvo durante mucho tiempo, también estuvo Alberto, también estuvo Cristina, también estuvo Néstor. Todos tuvieron estas facultades extraordinarias que ahora toman como dictadura. Por eso es que, por ejemplo, Manchans, ese que se peleó con Villarruel en el Congreso, dijo que parece de un emperador lo que hace Milei y que es lamentable y totalmente vacío de contenido lo que él hace. Lo cual me parece ridículo acusar de dictador y de todo Milei cuando literalmente utiliza todas las vías democráticas y de consenso que hay para poder llevar adelante las medidas. O sea, literalmente lleva al Congreso esas propuestas que tiene y las tratan diputados, las tratan senadores, la tratan todas las instancias que hay desde la legalidad. No tiene ningún sentido estas cosas que dice. Aparte dice que tira datos falsos cuando no tira datos falsos. También atacó a Caputo, a Sturzenegger, a Macri y lo de siempre. No es que haga la persona, es quién lo haga. Porque a ellos no les importa qué es lo que haga la gente, sino quién es lo que hace. Porque si Massa lleva adelante estas medidas iba a ser un pacto democrático por la unidad nacional. En cambio, como lo lleva adelante Milei, es un dictador, es un emperador. Es ridículo. Y aparte hay que tener en cuenta que, por otro lado, reapareció Massa después de mucho tiempo y ya volvió el que había huido después de perder las elecciones. Como sabemos, directamente desapareció, dijo que no iba a estar más en política, que se iba a ir, que estaba decepcionado y todo lo que ya saben que dijo. Ahora reaparece y ataca a Milei de vuelta. Trata de volver a estar en la palestra como para ser el nuevo opositor a Milei, pero no le da porque Massa perdió, porque sinceramente el kirchnerismo, el peronismo no tiene ningún candidato así que sea tan bueno porque todos están manchados por el pasado. Desde Guillermo Moreno, que ya fue parte de la Secretaría de Comercio en el gobierno de Cristina, desde Cristina, que fue responsable de gran parte de la debacle actual de la Argentina, Massa, que era propiamente el ministro de Economía, Alberto, que era el peor presidente de la historia, todos estaban manchados con los dedos de todo lo que había pasado antes en Argentina. En cambio, y de hecho Massa era justamente la continuidad total, no era ningún cambio. Y la gente votó el cambio y eso es lo que están impidiendo a diputados llevar a cabo. Y por eso es que la gente ya se cansó y no le cree. Aparte de esto, Milei avanza con el cierre de Telam. Como sabemos, Telam es un medio que se financia mediante el Estado, que en lugar de ser un lugar de información y de llevar adelante una idea con voces diversas y poder llevar a cabo una verdadera tarea de comunicación desde el Estado, eso no existe nunca, porque siempre, al ser financiado con dinero público, tiene una cierta línea editorial que hace que no tenga libertad y que sea una herramienta de propaganda kirchnerista directamente. Porque todos sabemos, al ver las noticias de Telam, que todas estaban en contra de Milei durante el gobierno de Alberto Fernández. Estaban todas contra de Milei y contra las propuestas que él tenía, acusándolo de lo peor, al igual que otras páginas como chequeado.com y otras webs que en lugar de ser lugares para chequear la información realmente, son lugares simplemente para campaña política izquierdista. Es así. Y por esto que, aparte de todo esto, avanzaron con el cierre y ya vallaron la entrada y deshabilitaron la página web. Esto es importante, al igual que lo que ya hicieron con el INADI y otros institutos, que simplemente son gastos que quizás vos digas, che, no son un porcentaje muy elevado del PBI, de lo gasto público, pero sí es un gasto elevado de millones que simbólicamente es muy importante, y pequeños gastos que vas reduciendo de a poco, si los sumás entre todos, terminan siendo una cosa muy importante, muy grande, que reducís cada vez más el déficit. Ya redujeron, creo que había sido como 5 puntos de déficit fiscal y siguen reduciéndolo todavía más, y ya estamos hablando de que podríamos estar llegando pronto o que ya estamos en un superávit, y es muy importante que se consiga para no tener que depender de deuda o de otros financiamientos como emisión monetaria. Justamente esto es muy importante y hace poco en Twitter se publicó un meme que era como que Milei estaba Mortal Kombat, estaba como venciendo, primero derrotaba al INADI, después derrotaba la Telam y así, y ahora va sobre todo al cierre de la TV pública, y obvio con la idea de un posterior cierre, por ejemplo, del Banco Central, que es como la idea predilecta que tiene Milei para avanzar una libre competencia de monedas. Pero bueno, pasando a otro tema también muy muy importante, tenemos que mucha gente acusa a Milei de caer en encuestas y de decir que la gente ya no lo apoya, que tiene una imagen negativa muy alta, pero esto se da por un simple motivo, y es que Milei no compra las encuestas de opinión pública. Estas encuestas eran compradas sobre todo por kirchneristas, macristas, mucho macristas, de la parte de Horacio Rodríguez Larreta, que era el fanático número 1 de las encuestas de los Focus Group. Como sabemos que ya está atacando de vuelta a Milei, este señor no solo sigue atacando a Milei,
Milei, sino que sigue pagando encuestas contra Milei y sigue trabando el desarrollo de la Argentina cuando supuestamente perteneces al PRO. Estás no dejando que gobierne un gobierno que ganó democráticamente y encima tu partido a la cabeza de Patricia Bullrich quedó tercero por ser muy tibio y no llevar adelante verdaderos cambios en la Argentina. Y por esto es que estas encuestas que siguen pagando de forma ridícula contra Milei, porque ya la gente habla de que apenas están un 40,6% con las medidas del presidente, lo cual es mentira. Más del 50% de la Argentina, o la mitad, por poner un número estimativo, está a favor todavía, porque no es que la gente que lo votó a Milei sigue apoyando las medidas y sigue creyendo en que las medidas que toma Milei van a llevar adelante a Argentina. Y esto lo hablas con todas las personas que han votado a Milei, que de hecho están ahora apoyando mucho más que nunca por el simple hecho del cambio que está llevando a cabo, y los cambios incluso en ciertos puntos simbólicos, como el cierre de diferentes institutos que eran gastos inútiles, o el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que no servían para nada. Estas cosas simbólicas y el reducción, no sé, de no usar el helicóptero presidencial y no hacer ese tipo de cosas, iban avanzando en la dirección correcta y toda la gente decía, che, lo que está haciendo está bueno, y la gente lo dice, la gente que lo votó. Por lo cual estas encuestas son mentiras, y aparte te das cuenta, no solo preguntando en la calle, sino también viendo otras encuestas que comparte el propio Milei, que quizás no están financiadas con dinero raro ni valijas, que muestran lo contrario, sino que los argentinos están apoyando mayoritariamente a Milei las medidas, y que la imagen positiva de Milei favorable está muy elevada, y que mantiene la imagen positiva del 56,8% aún, un número incluso un poco superior a cuando asumió como presidente. Por lo cual evidentemente todo esto que está haciendo la gente lo ve de forma positiva, y la gente no se come el verso de que todo es culpa de Milei, cuando Milei no tiene culpa de lo que se hizo durante los últimos 70 años, claramente. Aparte de esto, páginas como Chequeado, que mencioné antes, publicó supuestamente una cosa que chequeó de Milei, que dijo Milei: hemos duplicado el monto de la asignación universal por hijo, y puso que era verdadero, pero, o sea que sí habían duplicado ese monto, pero que con la inflación este monto no era una recomposición total del 100%, y que no es que se duplicaba el ingreso y la ayuda social por el tema de la inflación. Pero esto es ridículo, justamente se aumentan estas ayudas y estos beneficios por la suba de la inflación. Por eso es que se subió, y encima se subió por encima de la inflación, que hay que hablar de que el incremento del poder de compra de la gente que recibía esa asignación o esa ayuda era un 40,5%, o sea que en realidad compran más alimentos con ese dinero y con ese aumento que hizo Milei. Por lo cual esta queja es ridícula, o sea, es totalmente cierto que aumentaron el doble, y de hecho tuvieron una recomposición del monto de compra real, por lo cual no tiene ningún sentido que lo critiquen y que digan, pero con inflación no. Y si obviamente Alberto Fernández o cualquier dirigente de izquierda hubiera hecho la misma medida, hubieran dicho totalmente cierto que duplicó la asignación. Son estas cosas que es atacar a Milei por atacarlo y buscar lo más mínimo para decir, che, hiciste una fake news, y cuando no es una fake news es totalmente cierto, pero ellos interpretan como quieren las cosas y se creen la voz de la verdad cuando no lo son. Pero bueno, pasando a otro tema interesante, que muchas empresas estadounidenses respaldaron este pacto de mayo que quiere hacer Milei, que es muy importante para la reconstrucción de la Argentina, diciendo que era un paso en la dirección correcta. Esto es lo que dijo la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, y muchos empresarios ya están pensando en invertir y darle respaldo al presidente Milei para llevar a cabo estas medidas tan importantes. Aparte que obviamente muchos referentes del mundo, como por ejemplo Donald Trump, ya lo apoyan y lo ven como un aliado estratégico muy importante. Hay que recordar que no solo después de la reunión de Trump y Milei tuvieron una excelente relación, y dijeron que Milei era el MAGA, Make Argentina Great Again, para volver a llevar adelante a Argentina a un rumbo de crecimiento, sino que dijo que era un gran tipo. Después de esto, en un discurso en Richmond, Virginia, Donald Trump dijo que lo ama porque él me ama, porque Milei ama el referente conservador que es Donald Trump en los Estados Unidos, y es un eje de referencia y un aliado estratégico muy importante para el presidente Milei. Por lo cual Donald Trump vio esto y dijo, esta persona me apoya a mí, yo lo voy a apoyar a él, porque hay que hacer de vuelta a la Argentina grande otra vez, como él mismo dice. Aparte de esto, tenemos que en este discurso que tuvo en el Congreso por el Pacto de Mayo, anunció muchas medidas muy importantes que son anticasta, que es obviamente eliminar jubilaciones de privilegio, convertir la emisión monetaria en un delito de lesa humanidad, elegir más libremente a los candidatos. Muchas medidas que de a poco se van sumando a un paquete muy interesante, que son contra los privilegios de la política, que es un debate importantísimo, que incluso muchos kirchneristas, no sé, por ejemplo, incluso esto ataca gente que apoya al gobierno anterior, como Tomás Rebord o otros referentes, que dicen, che, esto está bueno de ir contra la casta, y que tiene un apoyo casi unánime en la población, que la gente de pie apoya casi con el 90% de aprobación, por más que muchos estén en contra de las otras medidas anti-asistencialistas del Estado, que obviamente es malo, pero que mucha gente no lo comprende porque reciben estas ayudas pensando que son buenas para ellos, pero lo cierto es que en vez de darle una caña de pescar para que pesquen ellos, le das un pescadito para mantenerlos contentos, y cada vez esto tiene un sendero de decadencia, que ahora capaz te dan un monto económico importante que te puede servir para alimentar a tus hijos, pero pronto te van a dar una caja de arroz, un paquete, y no vas a tener nada, porque el Estado se va empobreciendo a sí mismo las ayudas que le da la población, porque el modelo socialista no es mantenible en el tiempo, y se puede mantener durante el gobierno kirchnerista simplemente por un alto precio de los commodities y diferentes recursos naturales de Argentina, que llevaron a un superávit importante por el contexto internacional, no por una política meritoria. Así que bueno, otro de los referentes del fracaso argentino de los últimos 70 años es Axel Kicillof, que dijo que Milei tiene que dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben las leyes, lo cual me parece un poco ridículo, que la persona que justamente más daño le hizo durante el gobierno
kirchnerista, como Kicillof, que fue ministro de Economía en la peor etapa kirchnerista del 2013 al 2015, que demostró ser lo peor, que sí, obviamente antes hubieron otros referentes negativos para la economía argentina, pero Kicillof fue el más desastroso de todos, llevando a cabo políticas muy ridículas, y ahora una persona que fracasó como ministro de Economía queda expuesto al criticar a Milei por sus medidas económicas que ni siquiera le dieron tiempo para llevarse a cabo, para poder ser aprobadas y para poder cambiar la Argentina. Tuvo 2 años para poder cambiar cosas en la Argentina y no hizo absolutamente nada, sino que empeoró los índices económicos, y por algo que perdieron en el 2015, por ser un fracaso. Y como fracasó él, ahora va a seguir fracasando, tratando de atacar a Milei desde la provincia de Buenos Aires, diciendo que es ilegal que le quite los fondos, que es ilegal todo lo que está haciendo, cuando no es nada ilegal. Es totalmente legal lo que está haciendo Milei de quitarle los fondos a los diferentes gobernadores, que son fondos que el Estado Nacional da discrecionalmente a las provincias. Es evidente que esto tiene que cortar porque son privilegios, y que los que tienen que ajustar también son los gobernadores, que tienen un gasto provincial y municipal muy elevado, que debe ser recortado enormemente para reducir mucho el gasto público. Aparte de esto, tenemos que justamente la CGT es una máquina de impedir, y es esa CGT que no hizo ningún paro general durante el gobierno de Alberto, ahora ya hizo un paro general, y aparte de eso convoca a los gobernadores a rechazar la propuesta de Milei. Son una máquina de impedir estos chantas. Y por último tenemos que Larreta rechazó el acuerdo con Milei y lanzó un tweet y dijo que lo que antes era 678 hoy es el Twitter del presidente, diciendo que básicamente 678, que era un medio de apoyo partidario al gobierno kirchnerista y que está totalmente sesgado y aparte está financiado con dinero público, es lo que es el Twitter del presidente ahora, cuando el Twitter del presidente justamente va a apoyar a Milei, porque justamente es la propia persona que está gobernando. Obviamente la persona que gobierna en su propio Twitter va a estar apoyando sus medidas. Es ridículo. Si Milei no creyera en sus medidas y no creyera que son lo bueno para Argentina, no estaría siendo presidente tomando esas medidas. Es evidente. Es ridículo lo que plantea, y es ridículo que una persona que gasta tanto y que, más que parecer del pro de estar a favor de políticas liberales en lo económico, es un socialista más, y es una persona que en su ciudad, en Ciudad de Buenos Aires, hace un gasto público enorme, incluso destruyendo calles para volverlas a poner y gastando dinero ridículo que podría aprovechar para muchas otras cosas más importantes, o para reducir los impuestos y los gastos públicos y las tasas que hay en la provincia de Buenos Aires, que son elevadísimas, que le complican la vida a los porteños. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo con todos. Hasta la próxima.